Ya, ahí está. Ya ahí se empezó a grabar, Profe, ¿qué significan las siglas por recordarlo. PSIG? Me había olvidado. Son PSI manométricos. Son PSI manométricos. Una atmósfera son 14.7 PSI, ya, que era la nomenclatura que habíamos visto en la clase antepasada. Y Ah, sí, ya me... el G hace referencia a manométrico y cuando finaliza en A hace referencia a que es presión absoluta. De ahí ustedes deben acordarse que la presión manométrica no considera la presión atmosférica. ¿Ya? Pero ahora lo vamos a hacer con calmita. Entonces, voy a empezar de nuevo. Entonces, el ejercicio que vamos a resolver es el que está ahí proyectándose en la figura. Y dice la figura 3.19 muestra un diagrama del sistema hidráulico implementado para un motor. Mantiene la presión por encima de la del aceite en el depósito. La pregunta es, ¿cuál debe ser la presión de aire si la presión en el punto A debe ser de al menos 180 PSI manométricos o PSI G? ¿Ya? La pregunta que me hacen es, la pregunta que me hacen es, ¿cuánto debe ser la presión aquí? ¿Hacer esta presión? No sé qué dice aquí. Profe, ese sería el punto A. ¿Cuánto debe ser esa presión? No, ¿cuánto debe ser esa presión? Si en el punto A es el punto que está aquí, no está bien escrito. O sea, no está bien marcado. Ese es el punto A. Deben haber al menos 180 PSI. ¿Ya? Vuelvo a decir, estos son manométricos. Estos son manométricos, ¿ya? Y PSIG es lo mismo que PSI, ¿ya? Hacen referencia a presión manométrica, no a, no a presión absoluta. ¿Ya, chiquillos? Eso. Entonces, la pregunta es, ¿cuál debe ser la presión en el aire sobre el depósito? Aquí. ¿Ya? ¿Cuánto presión debo mantener con el compresor para que la presión en el punto A sea de al menos 180 PSI manómetro? ¿Ya? Se ve bien marcado el punto A y todo eso, ¿cierto? Sí. Ya, chiquillos, hasta aquí. Bueno, ya el video de la clase y se graba en 1080, ¿no? Por si acaso, por si tienen problemas con su conexión. Se graba en HD, después queda grabado en A mí HD, queda disponible. veo todo cortado, el audio. No, Así que, es de bueno, tu... ¿Pero me escucháis cortado ahora? ¿Me escuchas cortado ahora o después cuando escuchas el video? el video. Ahora igual un poco, pero Ya no. ahora cambiamos. Fue un poco mejor. Ah, Es que ya. acá No, debe ser de tu conexión. no estoy con este. Ya. Ahí voy a ver qué puedo hacer porque si no voy a ver si los puedo subir a YouTube. ¿Ya? Pero ahí les aviso. Ya, chiquillos. Eso. Entonces, hasta aquí dudas con en realidad lo que se pretende hacer. Entonces, resumiendo un poco esto, la presión del aire. ¿Cuál es la presión del aire para mantener en el punto A 180 PSI? Tomando en cuenta que aquí, el nivel de aceite comienza
Lo voy a dibujar en rojito. El nivel de aceite comienza aquí, sigue para acá. En realidad el recorrido del aceite. Sigue para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Y finaliza acá. Ya, la pregunta es, nuevamente, ¿cuál es la presión en el punto A para mantener los 180 PSI? Ya. Eso lo va a hacer realizar recorrido manométrico y lo segundo que voy a hacer, voy a ocupar el principio de Pascal. ¿Ya? Como es un circuito cerrado, se puede utilizar el principio de Pascal. ¿Qué quiere decir? Que es un circuito cerrado que no está abierto a la atmósfera en ninguna parte. ¿Ya? La idea de esto es que el cilindro pueda elevar un vehículo. ¿Ya? Y que cuando el vehículo, o sea, cuando el cilindro comienza a elevar el vehículo, el cilindro no retroceda a su émbolo, ¿ya? No vaya en esta dirección, ¿no? Sino que se mantenga estable. Ya, eso. Entonces, si realizo recorrido manométrico, debo tener en consideración lo siguiente, que estoy trabajando en pascales y las medidas las estoy tomando en debo hacer las transformaciones. ¿Ya? Transformar, disculpen, las presiones las estoy tomando en PSI y las alturas las estoy tomando en pulgadas. ¿Ya? Entonces debo transformar de PSI a pascales y debo transformar de pulgadas a metros. ¿Ya? Este es el punto A, lo voy a marcar aquí. Este es el punto A. ¿Ya? Y en este punto deben haber 180 PSI. Entonces voy a tener datos. Voy a tener que la densidad del aceite va a ser Profesor, ¿me escucha? sí, dime. Oiga, una consulta. ¿Un PSI Oh. sería 6.890 pascales, o no? Sí, por ahí. A ver, te digo el tiro. Pero estaba en la tabla, pero no me acuerdo. 6.890 por 14.7. Eso me debería dar. Sí, por ahí va. 101.300 dividido 14.7. ¿Va? ¿Y por qué no me dio? 101.300. Sí, 6.891 me da a mí, pero sí, está bien. Un pascal no le hace de diferencia. Pueden utilizarlo como 6.890. No hay problema. Entonces, el primer dato que voy a 91 transformar. fracción, ¿Ah? 91 y fracción. Sí, 6.891.16. Lo hice aquí en mi calculadora. Ya. Entonces voy a tener que la densidad del aceite va a ser igual a 900 kilos metro cúbico. ¿Ya? Esa es la densidad del aceite. Lo siguiente es 180 PSI. Voy a tener 6.891.16 por 6.890. Por 180, disculpen. Voy a tener 6.891.16 por son 180 PSI. Eso me da
124.041, no, 1.241.000 o 1.240.000 pascales, ¿ya? Bueno, voy a arreglar mi calculadora. Profe, ¿cuál es la fórmula para transformar PSI a pascales? Tengo anteriormente habíamos dicho que 101.300 pascales son, esto es regla de 3, 14.7 PSI. Por lo tanto, si tengo 180 PSI, voy a tener X cantidad de pascales. Por lo tanto, multiplico cruzado, X va a ser igual a 180 PSI por 101.300 pascales dividido por 14.7 PSI. ¿Ya? Eso. O pueden usar la aproximación que decía su compañero, que un pascal eran 6.800, o sea, un PSI eran 6.890 pascales, que también estaba ahí directo en las diapositivas, ¿no? También puedo considerar que un PSI son 6.890 pascales. 180 PSI vienen siendo X cantidad de pascales, ¿ya? Por lo tanto, ahí multiplico 180 por 6.890. Déjenme solucionar un problemita aquí. Los escucho. Los escucho si tienen alguna duda. Profesor, y así como resolvió el ejercicio, ¿está hecho? Chicos, ahí voy a tener 180 por 6.890 o la regla de 3 que había hecho yo anteriormente. 180 por 101.300 dividido 14.7. Eso te va a dar, si hago la multiplicación, esto lo voy a borrar porque yo no voy a ocupar esta por lo menos. Eso te va a dar 1.240.408. 1.000.000 1.000.000 408. Lo voy a aproximar ahí al final. 409 pascales, ¿ya? Eso es, 180 PSI son esa cantidad de pascales, ¿ya? Entonces, si sigo, voy a seguir acá abajo, voy a anotar datos nuevamente. Tengo entonces la densidad del aceite. La densidad del aceite son 900 kilogramos entre metro cúbico. Y la presión en el punto A son, voy a anotar aquí, presión. La presión en el punto A viene siendo entonces 1.240.409 pascales. 1.240.409 pascales. Y recordar que este es el punto A. Y ahora me toca transformar
las alturas. Voy a tener las 32 pulgadas. Las 32 pulgadas vienen siendo, o sea, disculpen, los 32 pies. Un pie son 12 pulgadas, son 0. Un pie viene siendo 0. Si la memoria no me falla, 30,48 metros. ¿Ya? Entonces voy a tener, son 2,54 centímetros o 0,0254 por 12. Sí, está bien. Un pie entonces son 0,3048 metros. Entonces 32 pies son 0,3048 por 12. 0,3048 por, disculpen, por 32. Eso me da 9,75 metros. Voy aproximando. Profe, No lo voy disculpe, a trabajar exacto. Dime, ¿los escuchas, esa, chicos? esa Sí. parte no la entendí. 9 ¿Por qué trabaja en pies? metros. Por aquí mira, el in. Pero inch no es de No, yo pies. me equivoqué. Ya, está bien. Me emocioné. Entonces son in es pulgada, está bien. Está bien, está bien, está bien. Entonces son 0,0254. Son 0,012. O sea, por 32, disculpe. Ya, ahora sí. Voy a borrar lo que he escrito. Ahí está. Entonces, tengo una pulgada, son 0,0254 metros. ¿Ya? Eso es una pulgada. Entonces voy a tener por 0,0254. Eso me da 0,81 metros. Voy a tener aquí 0,81 metros. En el otro tramo voy a tener 80 pulgadas. Por lo tanto voy a tener 0,0254 por 80. Eso me da 2,03 metros. 2,03 metros. Y en el otro tramo voy a tener 48 pulgadas. 48 por 0,02. Eso me da 1,22 metros. ¿Ya? 1,22 metros. Eso, con cada uno de los tramos. Ahora lo que me resta es hacer un recorrido manométrico. ¿Ya? El recorrido manométrico debo tomar en consideración que, chiquillos, si tienen dudas, díganos. Los Profe, escucho. Dime. analizando las fórmulas de traspasar PSI a pascales, ¿Ya? entre las dos fórmulas me salió una diferencia igual de como 200. ¿Influirá en eso en el resultado? No influye. Ok, No influye, 200 pascales. Cuando te varía, por ejemplo, miles, por ejemplo, 2000, 3000 pascales, ahí sí puede haber una leve diferencia. ¿Ya? se lo pregunto porque de repente el día de la prueba pues hay diferencia. No. Ya. Ya. Pero está bien que vayan preguntando. Igual va a variar, por ejemplo, si tú ocupas la conversión en pascales que ocupaste y ocupas, por ejemplo, gravedad 9,8 y no 9,81, todo eso te va variando, todos los decimales que van quedando. Ya. Eso. Entonces ahora de esto me
recorrido manométrico, una vez que ya tengo todos los datos. Ya. En el recorrido manométrico voy a tener lo siguiente. Voy a tener la presión del aire, que no sé cuánto es. Como voy de bajada, voy a tener la presión de la columna de aceite y todo eso va a ser igual a la presión que voy a tener en el punto A. ¿Ya? Esta es la vuelta. Tengo lo vamos a hacer con azul. Tengo tengo la presión del aire, ¿ya? Que es mi incógnita. Aire le vamos a poner. Como voy de bajada, aquí en el aceite, voy a tener la presión de la columna de aceite. La presión de la columna de aceite, tengo dos posibilidades. La primera posibilidad que tengo es tomar la presión de la columna de aceite hasta un poquito más abajo, cosa que se iguale con el punto A, ya, hasta aquí más o menos. Tengo la posibilidad de tomar ese tramo o tomar el tramo completo hasta abajo, ya, lo que les acomode más a ustedes. Recuerden que como el líquido es el mismo dentro del cilindro, es aceite, la presión que voy a tener en este punto va a ser igual a la presión que voy a tener en el punto A. ¿Ya? Eso. Esas presiones van a ser iguales. ¿Ya? Pero aquí yo lo voy a tomar hasta abajo. A ver, si voy hasta abajo tengo la presión del aire más la presión de la columna. No, eso. No lo voy a tomar hasta abajo. Lo voy a tomar hasta ese punto. Si lo tomo hasta abajo, tendría que sumar el segmento aquí. ¿Ya? Tendría que sumar entonces los 32 pies, o sea, las 32 pulgadas más las 80 pulgadas. Y todo eso sería, bueno, aquí iría de subida. Aquí iría de subida. O sea, aquí voy de bajada. Pero sería poco práctico considerar ese tramo porque por un lado uno lo va a sumar y cuando se da la vuelta se descuenta, lo mismo. Entonces no. Y se nos fue. No fue el profe. Se enojó el profe. Ya, volví. ¿Me escuchan? Ahí sí. Sí, profesor, ahí lo escuchamos. Sí, profe. Ya, hoy pasé a apretar aquí un botón con mi calculadora y apagué el computador. Por eso.
Ya, chiquillos, alcancé a escuchar que alguien me dijo sería poco práctico y se me cortó la llamada. Por favor, que me repita su interrogante. Sí, yo le comentaba eso, le decía Ya, que dime. es poco práctico usar esa columna, ese tramo de columna, porque en el fondo por un lado uno lo suma y por el otro lado lo va a descontar. Entonces, Excelente acotación. Así es. Cada uno, ¿se está grabando esto? Sí. Cada uno puede analizarlo ahí como estime conveniente. ¿A qué tramo se refiere, profe? El tramo que está en verde, el tramo que está en color verde, ¿ya? Claro, como bien dice Eric, me parece mucho que dijo, en realidad como yo aquí estoy sumando, porque voy de bajada, no tengo activado el lápiz, parece. No, sí. Ya. Como aquí yo voy sumando, porque voy de bajada, tengo que sumar este tramo, tengo que sumar el tramo que sigue hasta el tope, este tramo. Pero una vez que esté acá en el otro lado, también puedo considerar que la presión aquí, le vamos a poner B, es igual al punto B', ¿ya? Esas presiones son iguales, porque recuerden que el fluido es el mismo, es aceite, ¿ya? Entonces, en el tramo B', como voy de subida, esta la tendría que restar. Y la presión en el punto A también sería negativa. ¿Ya? Eso. Y si siguiera haciendo el ejercicio hacia arriba, tendría que igualar a la presión atmosférica para poder dejarlo igual a 0. ¿Ya? Pero en este caso voy a decir que la vueltita va a ser igual a la presión, la vuelta que me estoy dando con el recorrido manométrico va a ser igual a la presión en el punto A. ¿Ya? Lo voy a tomar primero como lo tengo escrito aquí y después lo voy a hacer con el tramo más corto. Debiésemos llegar a lo mismo. Entonces, si empiezo a ver la ecuación que me queda con el recorrido manométrico, voy a tener la presión del aire voy a tener la presión del aire, que es mi incógnita, del aire. Como voy de bajada, el signo es positivo, por lo tanto voy a tener más la presión del segmento de 32, la presión del segmento de 32 más el segmento de 80. ¿Ya? Si yo sumo esos dos segmentos, voy a tener, estoy llegando, lo voy a rayar aquí completo. Estoy llegando hasta acá. Al sumar los dos segmentos, como voy de bajada, ambos son positivos. Entonces voy a tener 80 pulgadas más 32 pulgadas. Eso me va a dar 0.81 más 2.03. 0.81 más 2.03. Eso me va a dar 2.84 metros. Entonces voy a tener la densidad del aceite por la aceleración de gravedad, 9.81 por la altura de la columna, y la altura de la columna viene siendo 80, 90, 100, 112 pulgadas. 80 más 32 son 112 pulgadas por 0.0254. Eso me da 2.84 metros. ¿Ya? La altura entonces, le voy a poner aquí 112 pulgadas. ¿Ya? De ahí lo transformo. Eso, con ese segmento.
con el que está pintado con negrito. Si sigo hacia arriba, en el segmento que va hacia arriba, voy a tener la presión de menos la presión de la columna, de este pedacito de columna. Como está en verde, lo voy a dibujar en verde. De este pedacito de columna de aquí. Ese segmento de ahí. Ese va a ser negativo porque ya estoy haciendo la lectura de subida. Entonces voy a tener menos la densidad del aceite, porque el líquido es el mismo, por la aceleración de gravedad, por la altura, que vienen siendo las 48 pulgadas, y esos son 1.22 metros, ¿ya? Por la altura. Profe, Entonces, disculpe, ¿por qué se dime. resta esa parte? Porque me situé aquí, mira, me situé en este punto. Me situé aquí, dije que la presión en este punto, aquí lo voy a encerrar en negrito. Dije que la presión en ese punto, en este punto de aquí, era igual a la presión que hay en este punto de acá, que son los puntos B y B', ¿ya? Entonces, como tengo que llegar al punto A, estoy situado aquí. Al hacer la lectura aquí hacia arriba, estoy situado en este punto. Ese es el punto, B'. Al hacer la lectura hacia arriba para llegar al punto A, se considera el signo negativo, ¿ya? Esto es un tema de notación para llevar un orden. Y cuando hago la lectura hacia abajo, en este caso, como partí leyendo acá en el aire, ese es mi punto de inicio, este es mi punto de inicio. Al hacer la lectura hacia abajo, los signos se consideran positivos, ¿ya? Y al hacer las Profe, ¿se lecturas puede hacia interpretar arriba, de que cuando el líquido, el fluido baja, pues, se hace negativo y cuando sube se hace positivo? ¿En la ecuación? no es al revés. Cuando, o sea, si llevas el orden, sí, pero te va a dar con el signo cambiado el resultado final. Si lo tomas de ese orden. Lo tienes que considerar que cuando vas de bajada haciendo la lectura, el signo es positivo. No cuando el fluido baja. Porque en realidad aquí no estamos considerando que el fluido se mueva, sino que estamos considerando que está estático, ¿ya? En la otra unidad vamos a considerar que está en movimiento, pero en esta no. Entonces, cuando se hace la lectura de bajada o en forma descendente, el signo es positivo. ¿Ya? A Considerar ver, profe, que muéstrame la ecuación. eh, Profe, ahí está. Eso es lo que llevo. No sé si la alcanzas a ver ahí. Está bien, pues si voy de bajada, la presión del aire la considero positiva. La presión del aceite, de la columna de aceite, 112 pulgadas, también la considero positiva. Y la presión de la columna de aceite de 48 pulgadas ya la considero negativa. ¿Ya? Eso. Oiga, Ya, profesor, una consulta. Ah, ya, dime.
si para el lugar desde que estamos sumando, solamente estamos sumando los 80 y los 32, ¿por qué después igual tendría, si no le sumamos los 40, 42, 48 que van hacia abajo, ¿por qué después igual se lo estamos restando? Si no lo estamos... No, po, si yo lo sumé aquí, o sea, 80 más 32 te va a dar 112, po. Pero si tú quieres, que era lo que decía Eric, si tú quieres la columna de 80, le restas 48 po, y te pasas al tiro al punto A. No consideras el tramito verde que quedó ahí. Claro, no se considera el tramo verde del punto Sí, B al otro B, ¿cierto? sí, del B' a... Claro, ese tramo. El B al B' no se consideraría, po. No, po, pero ahí es cosa de... Yo después lo voy a escribir abajo igual, ¿ya? Si se va a llegar a lo mismo. Es que claro, como lo está poniéndolo ahí en la recta, Sí, po, pero yo lo consideré hasta abajo, po, hasta el punto B. Hasta el punto B. Yo consideré la lectura hasta aquí, hasta ese punto. No hasta ese punto que me estás diciendo tú. ya. ¿Ya? Entonces ahí serían 4,06 metros. Las 112 pulgadas. Claro, 112 por 0.054. No, 2.84 me da. A mí por lo menos. Porque pero son esa 100. punta a mí me da lo mismo 2,84, pero solamente con la del 80 y del 32, pues, sin contar la del 80 al punto B. Ah, porque las 80 llegan hasta abajo. Ahí está, mira. Ahí está la cota. Espérame. Ay, me pasé de largo. Ahí está la cota, mira. Aquí. Ah, claro. Ah, ya, entonces en total son 80. Sí, pues, entonces por eso yo te decía, tendrías que descontarle los Claro, 48. a los 80 descontarle 48. 8. Sí. Para no hacer la recta, ¿cierto? No hacer la resta, pues, si tú lo estimas así, pues. O sea, hacer la resta, disculpa. Si tú lo estimas así, pues. Este tramo quedaría 80, 40, 32. No sé, sería 80 aquí. Aquí sería 32. ¿Cachai? Sí, pues. Sí, eso. 32 y 32. Sí. La Ya, presión que tengo, la presión que tengo ahí es la misma presión que tengo en el punto A. Ya. Pero de ahí lo hago. Terminemos en lo que estábamos. Entonces, eso, como voy de subida, también voy a tener entonces menos menos la presión en el punto A, que vienen siendo los 180 kilopascales. O sea, los 180 PSI, que era la transformación que habíamos hecho en un principio. ¿Ya? Y todo eso, para poder igualarlo, puedo considerar igual a cero. ¿Ya? En este caso lo voy a considerar igual a cero porque si el sistema es cerrado, dentro del sistema no puedo tener variaciones de presión. ¿Ya? Con el sistema cerrado. La variación de presión me la vendría a dar la presión de aire, pero en este caso no. ¿Ya? Entonces, teniendo eso, tengo la capacidad de despejar la presión de aire. La presión de aire vendría siendo igual a menos la densidad del aceite por la aceleración de gravedad por la altura de las 112 pulgadas más la densidad del aceite por la aceleración de gravedad por la altura de las 48 pulgadas más la presión en el punto A, que vienen siendo los 180 psi. ¿Ya? Esa sería la presión del aire. Entonces tendría la presión del aire igual a
menos, voy a poner solo números, ¿ya? Pero voy a ir diciendo las unidades. Menos 900 kilogramos entre metro cúbico, que es la densidad del aceite, por la aceleración de gravedad 9.81 metros entre segundo al cuadrado, por la altura de las 112 pulgadas, que vendrían siendo 2.84 metros. ¿Ya? Eso sería el primer tramo. Con signo negativo. Voy a poner los paréntesis aquí para que los pongan en su calculadora. Aquí, menos. ¿Ya? Más. Voy a tener más. Paréntesis. La densidad del aceite por 9.81 por las 48 pulgadas. Las 48 pulgadas vienen siendo 48 por 0.025. Eso me da 1.22. Yo lo voy a aproximar a 1.22 metros por... no sé qué apreté aquí. 1.22 metros más la presión en el punto A, que la pregunta en realidad era ¿cuánto debe ser la presión del aire para mantener en el punto A 180 pascales? O sea, 180 psi. Más entonces, en los pascales eran... no, pero si acá tengo un número. 1.240.000. Voy a tener más 1.240.409 pascales. ¿Ya? Si ingreso eso a mi calculadora, voy a tener la presión de aire que necesito para mantener los 180 psi. Entonces voy a tener menos 900 por 9.81 por 2.84 más 900 por 9.81 por 1.22 más 1.240.409. Eso me da 1.226.106 pascales. ¿Ya? Esa es la presión de aire. Lo voy a pasar a PSI. 1.226.000. 1.226.000 106 pascales. Si lo paso a PSI voy a tener 100.300 pascales. Son 14.7 PSI. Me equivoqué aquí. 1.226.106 pascales son X cantidad de PSI, por lo tanto tengo que multiplicar cruzado por 14.7 dividido en 100.300. Eso me da 177.92 177.92 PSI. ¿Ya? Por lo tanto, la presión de aire, la respuesta vendría siendo la presión de aire necesaria para mantener 180 PSI en el punto A es de 177.92
PSI, ¿ya? La presión de aire debe ser de 177.92 PSI para chuta. Para mantener 180 PSI en el punto A. Ya, eso. Esa es la respuesta. Chiquillos, hasta aquí. Consultas, los escucho. ¿Puede subir a la fórmula un poquito, por favor? Chipo. Bueno, el PPT, o sea, lo que he rayado yo se los voy a subir, ¿eh? Igual que siempre en realidad. Un secreto. Ellos nunca me lo sacarán, lo prometo. Coco. Nosotros habíamos hecho en un, ¿cómo se dice? En un espacio cerrado algún ejercicio. No. Este es el primero. Sí, Es que los espacios abiertos igual se iguala a cero todo. sí, yo lo igualé ahí porque en realidad si no, no tendría que igualar. Porque el circuito es cerrado, ¿ya? Cuando el circuito es cerrado, como en este caso, se debe aplicar el principio de Pascal para poder trabajar. ¿Ya? Que Ya, es lo pero que mi voy a duda hacer. es si en los Es dos lo que casos voy a se hacer ahora. puede Sí, po, hacer. Ya. sí. Profesor, una consulta. Dime. ¿Este es el primer ejercicio que han estado pasando o de esta pura materia? No, es como el tercero ya. Como el tercer ejercicio, el otro los pasaron ayer. Y la semana pasada. Ya vale, para poder ver las clases anteriores igual. Sí, sí. ¿Pero el ejercicio ha sido igual a este o diferente? No, este ya subió la complejidad. Ah, ya vale. Ya. Eso, chiquillos, ¿alguien más que tenga dudas? Ya. Bueno, la discusión que había antes es por lo siguiente. Si yo bueno, tengo que considerar siempre que
o si la presión en el punto A, la presión va a ser igual en el punto A', ¿ya? Porque el líquido del vaso comunicante viene siendo el mismo. Si voy subiendo, la presión en el punto B va a ser la misma presión que en el punto B'. Y en este caso, si yo me sitúo en el punto C, a la altura del punto A, aquí punto C, ¿ya? Aquí vamos a cambiar la letrita y le vamos a poner C. Y acá igual. C. ¿Ya? Entonces, si yo hago eso, voy a tener que la presión en el punto A ¿ya? Va a ser la misma presión en el punto A', ¿ya? Que era la discusión que había adelante. Entonces, si yo hago el recorrido manométrico, nuevamente, voy a tener que la presión del aire, lo voy a hacer aquí a la rápida para no extenderme tanto, voy a tener que la presión del aire más la presión hasta este punto, hasta donde se iguala en el punto A, más la densidad del aceite, por la aceleración de gravedad, por la altura, que en ese caso la altura vendría siendo 80 menos 48. Eso me va a dar 80 menos 48. Eso me da 32. Por lo tanto, voy a tener 32 más 32. Eso me va a dar 4 pulgadas. ¿Ya? Entonces ya no serían 80, sería hasta aquí solamente. Sería eso de ahí, serían 32 también. Y como la presión en ese punto es la misma presión que tengo en este punto de aquí, tengo que hacer la resta. Si quiero, puedo hacerlo menos la presión en el punto A igualar a 0. Y en realidad, de hacerlo hasta abajo, hasta el punto que habíamos visto anteriormente y sumar los 48 pulgadas. ¿Ya? Si lo hacen ocupando esa formulita, se debiese llegar a lo mismo. ¿Ya? Voy a tener la presión del aire, va a ser igual a menos la densidad del aceite por la aceleración de gravedad por la altura de 64 pulgadas más la presión en el punto A. ¿Ya? Eso sería la presión del aire y me debiese dar el mismo número muy cerquita si ocupo los mismos decimales. ¿Ya? Eso. Bueno, otra forma de hacer esto es, lo paso a explicar ahora. Otra forma de hacer esto es utilizando principio de Pascal. Recordad que en el principio de Pascal, si tengo un circuito cerrado, puedo decir que la presión en el lado 1 es igual a la presión en el lado 2. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso también puedo decir lo mismo con este ejercicio, ¿ya? Aplicándolo de la siguiente forma.
Eso, ya, entonces. El principio de Pascal dice que la presión en el lado A va a ser igual a la presión en el lado B, ¿ya? Si el circuito es cerrado. En este caso, como el circuito es cerrado, el circuito de elevación del émbolo del hidráulico para levantar automóviles, puedo separar esto en dos partes. Puedo separar esto en un lado A, aquí tras una línea separatoria. Puedo decir que este va a ser el lado A y puedo decir que este va a ser el lado B. ¿Ya? Entonces, también puedo decir que la presión en el lado A va a ser igual a la presión en el lado B. En el lado A las presiones que voy a tener van a ser la presión del aire más la presión de la columna de aceite. Y en el lado B voy a tener la presión en el punto A, la presión en el punto A, más la presión de la columna de aceite. Y voy a llegar exactamente a la misma formulita. Entonces aquí voy a poner principio principio de Pascal. Entonces, como dije anteriormente, la presión en el lado A va a ser igual a la presión en el lado B. Nuevamente voy a separar aquí. Voy a poner aquí lado A. Y acá voy a poner lado B. ¿Ya? Entonces, como dije anteriormente, en el lado A voy a tener la presión del aire, la presión del aire, con negro. Ya. Voy a tener la presión del aire más, si hago la lectura hacia abajo, la presión. Entonces voy a tener voy a tener la presión del aire más la presión de la columna de aceite, que esa vendría siendo 80 más 32, son 112 pulgadas. 80 más 32 son la presión de la columna de aceite, viene siendo la densidad del aceite por la aceleración de gravedad, la densidad del aceite por la aceleración de gravedad, por la altura de la columna de 112 pulgadas. ¿Ya? Eso viene siendo el lado, vuelvo a decir, eso viene siendo el lado A. ¿Ya? Esto viene siendo A. ¿Ya? Y como el principio de Pascal dice que el lado B es igual, en el lado B voy a tener la presión en el punto A, en el lado B voy a tener
la presión en el punto A, más la presión de la columna de aceite. Y la presión de la columna de aceite en ese lado es la densidad del aceite por la aceleración de gravedad por los 48 pulgadas. Entonces voy a tener estos son 48 pulgadas. Voy a tener la presión en el lado, o sea, la presión en el punto A, más, como dije anteriormente, más la densidad del aceite por la aceleración de gravedad por la altura de 48 pulgadas. ¿Ya? Eso, este es el lado B. Si estoy aplicando principio de Pascal. Entonces, Profesor, mi incógnita es, dime, mi incógnita es la presión del aire. el punto B, la primera, la P y la A, la presión, ¿esa a qué se refiere? La... En el punto B. en Donde el sale punto, igual, ¿ah? esa, la presión en ese punto. Ya vale. Lo voy a poner ahí, presión punto A, para que no se confundan tanto. Te quedó peor, ya. Ya. Eso, la presión en el punto A. No, hagamos bien esta cosa. Ahí sí. Desactiven su cámara, chicos. Ya, chiquillos. Hasta aquí consultas. Chicos, los escucho si tienen consultas. No, profe, pero podría extender un poquito la imagen porque Ya. se concentró en un lugar, en un punto en específico. Va, disculpa. Profe, entonces con estas tres fórmulas llegaríamos al mismo resultado. Sí, ¿Cierto? a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. O sea, podemos Ya. usar cualquiera, no hay ningún caso especial como en usar una. No. No. Ya. Es que entendí mejor la otra, entonces por eso. Ya, vale. Bueno, entonces tengo que despejar, la presión del aire me va a quedar igual a una vez que apliqué el principio de Pascal, la presión del aire me va a quedar igual a la presión del aire va a ser igual a la presión en el punto A más la densidad del aceite por la aceleración de gravedad por la altura de 48 pulgadas menos
Chuta. Menos la densidad del aceite por la aceleración de gravedad por la altura de 112 pulgadas. ¿Ya? Si reemplazo los datos, voy a llegar exactamente a el mismo resultado que obtuve anteriormente, que vienen siendo los 177.92 PSI. ¿Ya? Eso. 177 entonces. .92 PSI. Ya, chiquillos, consultas antes de... Voy a entrar a finalizar nomás. Consultas antes de finalizar. Los escucho. Por tu lado, yo, profesor, estoy bien claro. Ya. Chiquillos, ¿alguien más que le haya quedado alguna duda? Échenle una vueltita al ejercicio. Ejercicio de prueba. Lo pregunté algún año, le cambié los datos, sí. Pero se hace de la misma forma, pues. Ya, échenle una vueltita a los que están en las pruebas de los años anteriores. Que hay varios que están aquí, ¿ya? Pero descárguense los documentos y échenle una vuelta, pues. ¿Ya? Eso. Quiero... Lo último, por favor. Ah, ya, disculpa. Ya, chiquillos, quiero finalizar, o sea, quiero pasar un aviso que creo que para mí es importante. Yo no tengo problema en que hagan consultas y activen su micrófono, activen su cámara si quieren. Yo activo mi cámara porque es un tema de que hay que irse acostumbrando a esto del online solamente, ¿ya? Porque llegó para quedarse lamentablemente. Pero por favor, si van a activar su micrófono, que sea para realizar consultas, no para tirarse chancho ni para hacerse lo gracioso, porque en realidad no es gracioso, ¿ya? Si quiere ser gracioso, sea gracioso en otro momento, porque por lo menos aquí yo se supone que vengo a formar profesionales, ¿ya? A eso me conecto, ¿ya? No a educarlos, a tener un poco de educación básica, ¿ya? Y respeto hacia sus compañeros también, ¿ya? Así que eso. Ya, chiquillos, y bueno, si vuelve a pasar lo mismo, la clase queda grabada y se va a informar a dirección, ¿ya? Eso. Mantengamos el respeto entre todos, ¿no? Creo que es primordial para poder realizar una buena labor, ¿ya? Eso, chiquillos. Voy a intentar subirles las clases de los años anteriores a YouTube. O sea, disculpen, las clases que se han hecho, cómo se pueden descargar los videos. Y cuando las suba, les voy a enviar los links por la internet para que los tengan. Los que tienen problemas para verlos en SharePoint, porque ya no es stream. Eso. Ya, chiquillos, nos conectamos la próxima semana. Que estén bien. Recuerden que la prueba se corrió una semana. Ya. No es la otra semana, es la semana subsiguiente. Así que todavía nos queda la otra semana para echarle otra vueltita a esto. Hagan los ejercicios anteriores. Como les digo, revisen las pruebas de los años anteriores. Y eso, que descansen, que tengan un buen resto de semana. Estamos recién a martes. Profe, el 12 Profe, tenemos igual, anunciado. buenas noches. Gracias.
Chau, chau. El 12, ¿alguien dijo algo del 12 que me lo vuelva a repetir? El 12 aparece que tenemos exámenes, ¿cierto? Ah, no, pero la voy a correr por sistema ahora. No te preocupes. Ah, ya, vale. Ya, Vale, no es la otra semana, es la subsiguiente, por si acaso. Ah, ya. Ya lo dije ayer, pero no la he corrido por sistema. No más. Vale, profe, buenas noches. Vale, buenas noches. Yo soy agradecido, buenas noches. Chao, que estén bien. Buen resto de Chao, semana profesor, que les buenas queda. noches. Una buena Chau, semana. chau. Igualmente. Chao, Master. Chao, profe. Chao, que estén bien. Buenas noches, profe. Chao, buenas noches.